Quedan como 15 días para que termine el año y yo creo que ya puedo asegurar cuáles han sido las mejores lecturas de estos últimos 12 meses. Dudo que en los días que quedan para despedir al 2025 lea algo que supere los 3 títulos que he elegido para el ranking que os comento a continuación. Si ocurriera, tened por seguro que me pasaría por aquí para comentarlo. El vídeo de mis mejores lecturas del año, es un formato de vídeo, aunque goza de mucha popularidad, no lo he hecho en ninguno de los 4 años que llevo ya por aquí en Palabra de Lector. Pero es que esta vez tengo muy claro cuáles son las novelas que ocupan este ranking personal, el top 3 de mis mejores lecturas del año. Si os quedáis unos minutos por aquí, os digo cuáles son. Bienvenidos a Palabra de Lector. Pero antes os comento brevemente y os advierto que no esperéis en este ranking ningún título muy rebuscado. Me he dado cuenta que los 3 libros que traigo fácilmente pueden estar en el top de mejores lecturas de muchos lectores, porque son libros los 3 que, a pesar de que algunos nos puedan gustar más o menos o podamos encontrarlos más o menos interesantes, como digo, los 3 coinciden en que objetivamente son buenas obras. Son novelas que gozan de su prestigio, del aval de muchos lectores, de la crítica, de estudiosos, por lo que decir simplemente que son buenas novelas sería algo obvio. Así que voy a recalcar de cada una de ellas lo que a mí personalmente me ha llamado la atención y por qué las considero mis mejores lecturas del año. Preparo los distintivos de bronce, plata y oro y ahora os comento a quién va destinado cada galardón. El distintivo de bronce, que acredita el tercer puesto en el top de lecturas de Palabra de Lector, es para la siguiente novela. Bueno, no sé si realmente os sorprenderá, pero vengo en este ranking con la que ha sido una de mis últimas lecturas y la novela a la que dediqué mi último vídeo de Palabra de Lector, que no es otra que Los Hermanos Karamazov. No me voy a detener mucho en hablar sobre ella porque, como digo, le dediqué 14 minutos de vídeo la semana pasada. Si habéis visto el vídeo sabréis cuáles son mis impresiones sobre ella. Si no habéis visto el vídeo y tenéis interés en conocerlas, os dejo por aquí el link, podéis pasar a echarle un vistazo. Pero de lo que no hablé en ese vídeo es de las expectativas. Porque es fácil pensar que si uno lee una novela de la envergadura de los hermanos Karamazov, es fácil que ese año se convierta en una de sus mejores lecturas. Pero yo, que soy bastante desconfiado y que he tenido ya mis experiencias de fracaso con grandes novelas, me acerqué a Los Hermanos Karamazov con bastante cautela, queriendo confiar que me iba a gustar, pero considerando que cabía la posibilidad de que no fuera así. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en mi historial lector tengo una experiencia muy sonada con una novela que en muchos niveles puede estar a la altura de Los Hermanos Karamazov. Es una novela muy importante también de otro autor muy conocido ruso, que no es otra que Guerra y Paz de Tolstoy. Cuando decidí leer esta novela, Guerra y Paz, siendo también un tipo de novela o un tipo de obra que a lectores de a pie como yo nos puede imponer un poco, fui más confiado y pensé, estoy seguro de que es una novela que me va a encantar y que fácilmente se va a convertir en una de mis mejores lecturas. ¿Y por qué pensé tan confiadamente esto? Primero porque es una de esas novelas de las que mucha gente habla maravillas, es la novela preferida de muchos lectores, por lo que muchas veces entiendo y doy por hecho que novelas de este tipo que gustan a tanta gente, a mí también me van a gustar. No solo eso, por los ingredientes que yo sabía con los que contaba esta novela, porque es una novela que aunque yo no la hubiera leído, ya conocía cosas de ella, porque es una novela de la que han hablado mucho otros lectores. He leído críticas y reseñas sobre ella, por lo que más o menos sabía con qué elementos cuenta esta novela, y a pesar de que es una novela bastante larga, su extensión personalmente no me asustaba nada, porque he leído también novelas muy largas. También leí de esta autora Ana Karenina una novela muy larga que me encantó, y hablando del autor también he leído varias de sus novelas más breves como La muerte de Iván Illich o Felicidad conyugal.
experiencias todas ellas bastante gratificantes, por lo que digamos que yo ya conocía algo del autor, de cómo escribía, antes de empezar a leer Guerra y Paz. A lo que voy es que todo apuntaba a que este título se podía convertir, si no en mi novela preferida, sí en una de mis mejores lecturas de aquel año. Y no fue ni una cosa ni la otra. Digamos que me vi atropellado por mis propias expectativas. Entendí que aunque una novela pueda aparentemente contar con todas las papeletas para que se convierta en una de nuestras mejores lecturas, puede que luego no sea así. Y es que hay mucho de personal y subjetivo también en la lectura. No vale con que sea una obra maestra. Y volviendo a los hermanos Karamazov, cuando me planteé realmente leerla, en este caso sí fui con más cautela y pensé, ojito, porque a ver si esta también se va a convertir en una Guerra y Paz 2. Afortunadamente no fue así, disfruté horrores leyendo Los hermanos Karamazov, por eso hoy la traigo aquí, por lo que cuento en el vídeo que le dediqué el otro día y por lo que os he comentado hoy. Esta novela se merece el distintivo que la acredita como mi tercera mejor novela del 2025. El distintivo de plata, que acredita el segundo puesto en el top de lecturas de Palabra de Lector, es para la siguiente novela. Hay novelas que leo y pienso, ¿cómo he tardado tanto tiempo en decidirme a leer esta novela? Aunque luego también, y lo he pensado con muchas otras lecturas, el hecho de que esta en concreto se haya convertido en mi segunda mejor novela del año quizás tenga mucho que ver con haberla leído ahora. No me alargo mucho porque la novela a la que me refiero, que llegó a mí para quedarse, que lo supe en cuanto terminé de leerla, que se iba a convertir, si no la mejor, en una de mis mejores lecturas del año, es esta que tengo aquí, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Esta novela no tiene nada que ver con la anterior, con los hermanos Karamazov, pero sí que tienen en común que en ella se tratan temas filosóficos a través de sus distintos personajes. Y para los que no hemos estudiado filosofía ni solemos leer textos propiamente de filosofía, aproximarnos a ella, la filosofía, a través de novelas como esta que traigo es toda una gozada. Tengo la manía muchas veces cuando hablo de algún libro de recurrir a la expresión de esta novela invita mucho a la reflexión. Y aunque pueda parecer una coletilla que utilizo para darle notoriedad a la novela, o que más allá de la historia que encontramos en ella, encontramos también cierta intencionalidad por parte del autor de presentarnos sus ideas, lo cierto es que a mí este tipo de novelas me hace pensar mucho. Y en este caso en concreto, ni os cuento. Se convierten en mi caso personal en una especie de espejo donde veo reflejadas varias de las ideas que tengo desordenadas en mi cabeza. Además de mucho de lo que me cuestiono y de muchos pensamientos, pero que en vez de verlos desdibujados, los veo de una manera ordenada, clara y expuestos con rigor. Y al final, y ahí está lo bueno, es una manera de entender mejor muchas de las cosas que yo me cuestiono. Porque todos pensamos, pero hay quienes han sabido dar forma a sus pensamientos. Hay quienes han dedicado esfuerzo a poner por escrito aquello que a veces es tan difícil de exponer, y si además lo hacen de manera interesante, accesible para muchos de nosotros, le dan forma de novela y juegan con la literatura, consiguen explicarnos y hacernos entender cuestiones que rondan nuestra mente, y sin duda eso es algo de agradecer y de admirar, y yo eso lo he encontrado en esta novela. Aquí el título ya nos confirma que el autor va a planear sobre el concepto de levedad del ser. Milan Kundera al comienzo de la novela ve conveniente hacer una reflexión acerca de los conceptos de levedad y de peso para que podamos entender un poco mejor por dónde va a ir esta historia. Y para reflexionar sobre esta levedad del ser, el autor se apoyará en 4 personajes distintos. 4 personajes y sus relaciones. Y 4 personajes a los que les dotará de un contexto. Cada uno de ellos representará un universo existencial diferente. ¿Y con qué propósito hace el autor todo esto? Pues para poder exponer a través de ellos sus propios postulados filosóficos y para que nosotros, lectores, a través de estos personajes y sus historias podamos entenderlo mejor. Me encantó este libro, creo que debería leerlo otra vez porque es ese tipo de obra que gana con la relectura, pero por ahora por lo menos le doy el reconocimiento de ser mi segunda mejor lectura del año. La insoportable levedad del ser de Milan Kundera se lleva la plata.
El distintivo de oro, que acredita el primer puesto en el top de lecturas de palabra de lector, es para la siguiente novela. Y ahora sí que sí, os cuento cuál ha sido mi mejor lectura del año, no lo voy a dilatar, lo digo ya, es La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Y antes de nada os cuento a modo de anécdota que estaba yo en plena lectura de esta novela, casi la estaba terminando ya, estaba ya bastante impresionado por lo que había leído, cuando de repente anunciaron la muerte de Mario Vargas Llosa. La noticia me impresionó sobre todo porque estaba en plena lectura de su novela, Yo tan oportuno, y cuando lees lo que ha escrito otra persona, y sobre todo cuando esto que estás leyendo te está cautivando, es como si entraras en el imaginario del escritor. Adivinas sus ideas y en parte, por la propia naturaleza de esta novela, es como si estuvieras conociendo parte de sus vivencias y su intimidad. Por lo que conocer que el autor había fallecido aportó a la ya intensa experiencia de leer esta novela una dosis extra de conmoción. Y a mí me quedó esa curiosa anécdota para contar, la de que Mario Vargas Llosa entró en mi vida justo cuando terminó la suya. Y entró en mi vida precisamente con esta novela porque yo previamente no había leído nada del autor. Así que voy a intentar explicar algo de qué tiene este libro para que se haya convertido en mi mejor lectura del año. Primero, una buena dosis de originalidad. Y es que esta novela cuenta con una estructura y un movimiento de tiempos y voces que es bastante peculiar. Eso es un ejemplo de que una buena historia no es suficiente para que una novela sea espectacular. Escuchamos muchas veces decir que es tan importante lo que se cuenta como el cómo se cuenta, y esto es un ejemplo de ello. Es más, en este caso concreto yo creo que es más importante el cómo se cuenta porque en la forma es donde encontramos lo extraordinario y también lo complejo. Y por cómo está estructurada se aprecia muchísimo trabajo detrás de esta novela. Se sabe que Vargas Llosa, además de ágil con la palabra, era metódico y disciplinado. Por lo que he comentado de este juego de cambio de voces, de narrador, debemos estar durante la lectura muy pendientes para detectar en cada momento quién nos está hablando. Pero está tan bien hecho que en vez de pensar, vaya jaleo se trae el autor con estos cambios de narradores, en realidad piensas, qué genialidad lo que está haciendo con nuestra atención. Consigue que en vez de contarnos una historia, esa historia se vaya construyendo poco a poco a través de lo que los personajes nos van contando. Y el estilo que utiliza es tan eficaz que no solo escuchamos esta historia, sino que nos vemos sumergidos en ella. Esta última idea no es mía, la leí por ahí, pero comulgo totalmente con ella. Además, es impresionante ver la capacidad que tiene el autor para otorgar a cada uno de los personajes su propio estilo y su propia esencia, sobre todo cuando los convierte en narradores y cuando dialogan entre ellos. Y es que uno como académico puede escribir muy bien, puede tener un estilo exquisito, dominar el lenguaje a su antojo, tener un vocabulario rico, dominar los recursos, pero cuando tu novela la protagonizan un grupo de chavales de distintas procedencias socioeconómicas, dar a cada uno de ellos su voz, su estilo, su forma concreta de expresarse, dotarle de un vocabulario concreto y de una manera de estructurar las frases, de un lenguaje más o menos coloquial, entiendo yo que el autor ha debido hacer un ejercicio importante no solo para despojarse de su estilo personal, sino entender muy bien cómo es la esencia de cada uno de los personajes que ha creado para darles aquello que necesitan y que sean verosímiles para nosotros. Y lo hace tan bien que es asombroso. Aquí además se tocan muchos temas que no voy a detallar ahora, pero que incluso hoy en día son de sumo interés. Y lo que digo, no solo los temas como tal, sino cómo están trazados. Pero si hay algo que me impactó mucho es ver cómo en este microcosmos en el que viven los protagonistas de esta novela, porque para quien no lo sepa, aquí conoceremos a un grupo de jóvenes que son estudiantes de una academia militar en la que no solo estudian, sino que también viven al ser una especie de internado. Lo que digo es que me impresionó ver cómo en un espacio cerrado como este conviven de manera tan estrecha la brutalidad y la fragilidad. Y más allá de todo lo que os pueda contar sobre ella, hay un tema de sensaciones que te llevan a decidir si una novela se convierte en tu mejor novela del año. Y en este caso yo sentí cuando terminé la lectura de La ciudad y los perros que estaba ante una joya literaria y que no podía sino estar agradecido a todos aquellos que en algún momento me la habéis recomendado y me habéis animado a leerla. Así que por lo que he comentado brevemente ahora, merecidamente
mi primer puesto, el oro, mi mejor lectura de este 2025 es La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Y aquí el ranking final. La ciudad y los perros, La insoportable levedad del ser, y Los hermanos Karamazov conforman el top 3 de mejores lecturas del 2025 de Alexander. De palabra de lector. Bueno, pues reto conseguido. Este año sí he podido centrarme y detectar qué 3 novelas podrían ocupar este ranking de mejores lecturas del año. Contadme qué os parecen esas lecturas, si las habéis leído, si queréis leerla, y contadme, por supuesto, cuáles han sido vuestras mejores lecturas de este año que está a punto de terminar, porque ya sabéis que de todas vuestras recomendaciones, de todo lo que me contáis vosotros, es de donde saco yo los títulos que voy leyendo. Gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos ya en el siguiente. Hasta luego.